Bueno, Valentina, tienes para practicar tu español o hablar en italiano, ahí va lo que sea más práctico. Valentina Zapupo es licenciada en Derecho, experta en sistemas biométricos, editora de la revista Salve Juribus y es miembro del capítulo de Italia de la Internet Society. Valentina va a hablarnos sobre una ponencia que se denomina Del cubo de Rubik al cubo de Necker, los laberintos de la sociedad reflexiva. Valentina, es todo tuya la presentación. Bien, io parlo in italiano, buongiorno a tutti, per rendere anche più agevole la comprensione della mia presentazione da parte di chi ci segue in Italia, consapevole che se parlo in italiano non vi creo un dispiacere, ma anzi vi va bene comunque. Chiudo il video e faccio partire la condivisione dello schermo. Volevo ringraziare innanzitutto il professor Martino, scusate, problemi di... Ok. Volevo ringraziare il professore Martino innanzitutto, il centro Sites, tutto l'entourage che ha consentito di poter elaborare questo incontro che ci farà compagnia oggi e nei prossimi giorni. Condivido lo schermo, come ho detto prima, questo è il bello della diretta. Eccomi qui, vedete? Confermate? Sí, sí se puede ver tu presentación, Valentina. Ok, spero che nel frattempo il mio chihuahua non incominci ad abbaiare perché qui è l'ora di pranzo. Allora, dicevo, il mio intervento si intitola Del cubo di Rubik al cubo di Necker. Tratterò di quello che è il bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto alla privacy in questa situazione di pandemia e vedremo com'è facile perdersi in quello che è il labirinto della società riflettente, della società riflessiva. Bien, in questo nuovo millennio senza confini vediamo che i cittadini del mondo molto facilmente possono spostarsi da un paese all'altro con una velocità che non ha confronto rispetto in passato. E l'essere umano, a parte rendersi veicolo dei suoi mirabili racconti oltreoceano, facilmente però può rendersi anche veicolo di malattie infettive, che se non sono contenute in modo rigoroso possono provocare pandemie mortali, come si sta realizzando qui, si vede con la pandemia Covid. Anche se il mondo non era preparato a tutto ciò, proviamo a rimanere calmi e non entrare nel panico. Vediamo che al fine di mitigare e contenere lo sviluppo della pandemia Covid, molti paesi hanno messo in linea quello che è il tracciamento massivo della popolazione, realizzando un vero e proprio geocontrollo sociale. Come vediamo qui anche il centro mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che al fine, cioè che le malattie infettive non rispettano alcun confine ed un focolaio può essere efficacemente contrastato solo se i paesi di tutto il mondo uniscono le forze. I meccanismi che sono stati utilizzati oggi per realizzare il tracciamento massivo della popolazione sono stati diversi. Abbiamo in Francia e in Grecia che sono stati utilizzati i droni per poter tenere sotto controllo la popolazione. In altri paesi come la Russia e la Moldavia sono state utilizzate le smart cameras per monitorare i flussi di movimento delle persone. In Estonia, Cipro, in Spagna, ma anche in altri paesi fuori dall'Unione Europea come Davao in Argentina o nelle Maurizio sono stati utilizzati termoscanner. In Ungheria la polizia e il Ministero degli Interni sono stati autorizzati ad accedere ai dati personali dei cittadini realizzando una geolocalizzazione massiva.
Addirittura in Montenegro, Repubblica Ceca, in Slovacchia e in Portogallo i nomi delle persone che sono state contagiate sono stati resi pubblici in degli elenchi consultabili da tutti i cittadini. È evidente come simili trattamenti, anche se legalmente supportati, si prestino a gravi abusi, a riprova del fatto che non tutto ciò che è legale effettivamente è lecito ed eticamente corretto. Quindi vediamo che sorgono dei dubbi e degli interrogativi che dobbiamo provare ad affrontare, sia che si tratti di una raccolta di dati su base volontaria, come lo scaricare le applicazioni di tracciamento da parte dei cittadini, sia che si tratti di una raccolta dei dati di tracciamento su base involontaria, a fine di evitare di raggirare le persone con un tracciamento massivo fittizio, basterebbe semplicemente raccogliere i dati in modo anonimo, anche se una raccolta previamente anonima dei dati ad oggi risulta, a detta di molti, impossibile. In un recente report pubblicato dalla Freedom House e ripreso anche dal MIT Technology Review, vediamo infatti come in almeno 20 paesi la pandemia è stata citata come motivo per introdurre nuove e radicali restrizioni anche al diritto alla parola, alla libertà di pensiero. Sono stati combattuti i dissidenti. In 28 governi sono stati realizzati firewall che hanno bloccato i siti web e censurato informazioni. In almeno 45 dei paesi studiati le persone sono finite in carcere per aver condiviso online delle informazioni che non dovevano trapelare. Ricordiamo tutti l'immagine che adesso vedremo nella prossima slide, che rappresenta l'11 settembre. L'11 settembre viene visto come il primo caso di monitoraggio geolocalizzato del nuovo millennio. Vediamo che guerre, grandi attacchi terroristici e altri eventi caratterizzati da una forte violenza realizzano il fenomeno che noi chiamiamo raduno attorno alla bandiera. Ed è quello che è avvenuto negli Stati Uniti a seguito dell'attacco al World Trade Center oltre che al Pentagono. Qui infatti si è realizzato uno stato di polizia che ha rafforzato la sicurezza pubblica contro l'attacco terroristico, realizzando una cyber security massiva per poter consentire l'accesso o negarlo anche addirittura agli aeroporti. Infatti, a detta anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, gli Stati Uniti sono quel paese in cui il rischio di abuso nei confronti della privacy e il trattamento del dato biometrico è maggiore, e questo crea non poche preoccupazioni. Per comprendere come la pandemia Covid si è spostata lungo il territorio mondiale, sono state realizzate delle heat map o delle mappe di calore, che sono appunto state realizzate attraverso la messa a sistema di una serie di dati che sono stati raccolti con un intento originario di informativo, però nel lungo termine questa raccolta ha celato degli scopi fittizi di trattamento con una raccolta di dati personali dei soggetti che sono stati sottoposti in uno stato di quarantena, ma dei soggetti che in realtà non lo erano. Detto questo, sicuramente è uno scopo degno di nota quello di voler rendere cosciente e consapevole la popolazione di come effettivamente si concentra il contagio in varie parti del globo, però è chiaro che ogni singolo Stato deve fare i conti con quelle che sono le conseguenze in punto di responsabilità del trattamento dei dati per evitare di scaturire in uno scandalo come quello realizzato da Cambridge Analytica. Adesso vi metto in visione nella prossima slide il video di presentazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità delle applicazioni di tracciamento e poi lo commentiamo insieme. You can help stop COVID-19 by participating in contact tracing. How does contact tracing work? Contact tracing is a system that has been used for decades to stop infectious diseases. A contact is anyone who has had direct physical contact or was within 1 meter for at least 15 minutes with an infected person, even if that person does not have symptoms. This applies to anyone who has had contact from 2 days before a person gets sick until 14 days afterwards, or from the 14 days when an asymptomatic case tested positive. Once you are confirmed as a contact, you will be asked to go into quarantine, which means to separate yourself from others and to monitor your health for any signs of illness. The monitoring ends on the 14th day from your last contact with the person infected with COVID-19. Quarantine can take place in a special facility outside of your home or at home if you can stay separated from family members.
Why 14 days of quarantine? It can take from 1 to 14 days from contact with the virus to develop symptoms. During this time, you should stay in quarantine and monitor symptoms and follow instructions given to you if you become symptomatic. Without contact tracing and quarantine, the virus will continue to spread. This leads to more people becoming sick and infecting the most vulnerable. By identifying and limiting contacts of people infected with COVID-19, the virus stops spreading and the community stays safe. To break the chains of transmission, we all need to work together. If you become sick with COVID-19, stay away from others. Follow the recommendations of your medical care provider and share the list of people who you came in close contact with. With your help, we can prevent further spread of the virus and save more people's lives. By acting together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Bene, abbiamo visto appunto come l'Organizzazione Mondiale della Sanità presenta le applicazioni contact tracing. Ora, a parere dell'Istituto Superiore della Sanità, il contact tracing, sia esso di tipo tradizionale, sia esso di tipo digitale, è uno strumento fondamentale per sostenere la sanità pubblica, prevenire, controllare, combattere e contenere la diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è d'accordo con questo punto di vista, però sottolinea che queste applicazioni, come ho detto prima, devono essere scaricate su base volontaria e che l'uso dei dati così raccolti possono anche minacciare i diritti umani fondamentali durante e dopo la pandemia, proprio insistendo su quella che è la preoccupazione verso una diffusa sorveglianza di massa in cui facilmente possiamo scivolare. Di questa opinione è anche la Commissione europea, la quale ha specificato le regole base, 5 regole base entro le quali le applicazioni di tracciamento devono comunque sempre muoversi rispettandole. Quindi si deve rispettare la privacy, si deve realizzare un utilizzo volontario di queste applicazioni, dando la libertà alle persone di cancellare dal proprio smartphone nel momento in cui non serve più l'utilizzo delle stesse. Ancora, lo sviluppo dell'applicazione in collaborazione con le autorità sanitarie e non semplicemente con gli istituti privati che le realizzano, la preferenza di tecnologie che tutelano la privacy e non tanto più la sicurezza nazionale, ma creando un bilanciamento, e l'utilizzo di dati anonimi. E vediamo che la Commissione europea sottolinea che l'efficacia di questi strumenti si realizza dipendendo da molti fattori, come la diffusione di queste applicazioni di tracciamento, l'interoperabilità delle stesse, il fatto che le applicazioni di tracciamento rilevino effettivamente eventuali contatti e contagio, e l'assenza di differenza tra i vari sistemi operativi che fanno girare tali applicazioni, tanto che Google ed Apple hanno realizzato le cosiddette API, Application Programming Interface, per abilitare le applicazioni in 21 paesi, cercando di mantenere un rispetto della privacy il più alto possibile, anche se il Trinity College di Dublino da un report fa emergere come le app sviluppate dalle API di Google in realtà inviano i dati personali sensibili ai server di Google nell'ambito del funzionamento del Google Play Service. In un recente report del Consiglio d'Europa rileva poi quella che è la base, per cui la protezione dei dati non può in alcun modo essere d'ostacolo al salvataggio delle vite umane. Spesso sentiamo chiedere alle persone se preferiscono maggiormente veder tutelato il diritto alla salute o la privacy, e si risponde in un modo che secondo me è sbagliato. Il Consiglio d'Europa sottolinea che gli standard di protezione dei dati sono completamente compatibili e conciliabili con gli altri diritti fondamentali, ed è importante e fondamentale garantire l'attuazione delle necessarie garanzie di protezione dei dati biometrici stessi. Adesso vi faccio vedere una linea del tempo. Vediamo infatti che nel 2005 abbiamo avuto l'influenza aviaria, nel 2009 l'influenza suina, dal 2013 al 2016 si è realizzata la pandemia dell'Ebola, che l'Unione Europea è riuscita a contrastare utilizzando delle misure preventive di sanità pubblica per impedire che la più grave minaccia pandemica si diffondesse all'interno del continente europeo. Gli Stati membri dell'Unione Europea, l'ECDC e l'EMA già dal 2013 si muovono su quello che è il quadro realizzato dalla decisione 1082, che ha un approccio di tipo sovranazionale che realizza appieno questo bilanciamento tra il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza pubblica e il diritto alla privacy, realizzando il tutto sul focus del consenso informato. Le uniche interferenze dal GDPR sono previste in situazioni
situazioni emergenziali, giustificate appunto dalla base legislativa che le autorizzano e la realizzazione di interessi alti come la tutela della salute e la sicurezza pubblica. La protezione dei dati personali deve essere poi considerata alla luce della sua funzione sociale e va contemperata con altri diritti fondamentali come la tutela delle persone fisiche, che è garantita all'articolo 8 della CEDU e all'articolo 16 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea. In relazione alle finalità del trattamento garantite dal GDPR, noi conosciamo già quella che è la disciplina base fondata sul piano di gestione del rischio, che è proprio tesa ad evitare la lesione di interessi fondamentali garantita dalla norma ISO 31000 del Valentina, perdona, tu micrófono está muteado. Si lo podrías volver a prender. Mi sentite? Gracias, Valentina. Oh. Se había apagado tu audio por unos 5 minutos, unos 3 minutos. Ah, ok. Non so dove siamo arrivati. In questa slide, spero che le slide abbiano parlato per me. In En questa el slide anterior estabas. in quella precedente eravamo? Precedente. Ok. Ci proviamo? Ok. Quindi dicevamo, la protezione dei dati personali va considerata alla luce della sua funzione sociale e va contemperata anche con altri diritti fondamentali, dicevo appunto, quale la tutela delle persone fisiche, che è stabilita all'articolo 8 della CEDU e all'articolo 16 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea. In relazione alle finalità del trattamento, dicevo appunto il GDPR sancisce una disciplina generale che conosciamo essere fondata sul piano di gestione del rischio, tesa ad evitare che si vadano a ledere interessi fondamentali dei soggetti i cui dati sono trattati sulla scorta dello standard delineato dalla norma ISO 31000. Dicevo appunto che il GDPR vede la presenza di principi fondamentali quale la trasparenza, la lealtà, che è sancita come tale anche dalla Carta di Nizza, all'articolo 8, il principio di minimizzazione del trattamento, il fatto che il titolare del trattamento del dato deve esplicitare le intenzioni d'uso per cui sta raccogliendo e trattando quel dato e poi fondare tutto sulla consapevolezza, il consenso informato del proprietario del dato. Il GDPR, dicevo, è molto elastico, quindi non è che per tutelare la privacy si deve rinunciare alla salute e viceversa, ma appunto il GDPR prevede una base che vede delle eccezioni a questa enforcement nella tutela della privacy che sono previste all'articolo 6, all'articolo 23 e al considerando 46. E vediamo appunto che queste eccezioni prevedono cioè sottolineano l'elasticità del GDPR che in presenza di determinate situazioni di emergenza che devono tutelare la salute pubblica o la sicurezza nazionale, fanno sì che la raccolta dei dati possa avvenire in modo più celere perché grazie ai principi di privacy by default, privacy by design e di accountability si realizza una garanzia e tutela dei dati ex ante. Così come ha affermato Antonello Soro, presidente all'epoca dello scoppio della pandemia dell'autorità garante dei dati della protezione dei dati personali, le deroghe sul diritto alla privacy non devono diventare un punto di non ritorno, ma sono proprio quelle che consentono di modulare un momento in cui si realizza questo bilanciamento tra diritto alla salute, diritto alla sicurezza pubblica e diritto alla privacy, perché, come denuncia Antonello Soro, il rischio che dobbiamo esorcizzare è quello di scivolare in modo inconsapevole il modello coreano e il modello cinese, giustificando un trattamento massivo del dato. Complessa e rischiosa poi è quella che chiamiamo mappatura a ritroso dei contatti, che si realizza attraverso una messa a sistema dentro un contenitore unico di tutti i dati che sono stati raccolti durante il tracciamento consapevole e inconsapevole. Si deve cercare di contenere al massimo l'uso di questi dati contro possibili abusi.
Sotto il profilo poi dell'impatto sulla riservatezza, vediamo che ritroviamo i principi che sono stati fatti vedere prima, cioè la minimizzazione del trattamento, la libertà di poter cancellare le applicazioni e di avere un diritto di cancellare i dati che sono stati raccolti e trattati dopo che si è realizzato il fine per cui sono stati raccolti e trattati. Ed è sancita l'illiceità di qualunque riutilizzo di questi dati raccolti per un fine diverso da quello originario, che in Italia si enuclea in una responsabilità penale stabilita ai sensi degli articoli 167 e seguenti del Codice della Privacy. Però da un report di Algorithm Watch vediamo che effettivamente il modo di tracciare i contatti e contenere la pandemia da parte dell'Unione Europea si è presentato come un sistema win-win, perché in generale l'Unione Europea ha dimostrato di aver realizzato effettivamente un bilanciamento tra quelli che sono i diritti umani, il diritto alla salute e il sistema digitale che è stato utilizzato per il tracciamento. La Commissione Europea, per ovviare le problematiche transeuropee, ha avviato il gateway federativo con la decisione 1023 del 2020, che consente di poter realizzare una comunicazione tra uno Stato e l'altro dei dati dei soggetti che per un motivo o per un altro si muovono lungo il territorio europeo. Ancora poi abbiamo il Consiglio d'Europa che ha fatto sì che si realizzasse il Trattato 108, che è stato sottoscritto da 55 nazioni, 14 delle quali hanno scelto di realizzare un sistema di tracciamento centralizzato, altre invece 26 hanno scelto un sistema decentralizzato, solo 5 hanno scelto di mantenere il tracciamento tradizionale, che consiste nell'intervista del soggetto contagiato all'interno dell'ospedale. Possiamo ampliare il quadro quanto vogliamo, valutando il piano internazionale, e sappiamo già che Cina, Israele, Corea del Sud, Singapore hanno realizzato un tracciamento massivo con tutti gli strumenti possibili a loro disposizione, che vanno a far convergere i dati entro un database che possiamo chiamare antiterroristico. Negli Stati Uniti d'America è stato realizzato un tracciamento che è basato su 44 stati, sul tracciamento GPS centralizzato, soltanto 6 hanno scelto il sistema realizzato da Google ed Apple sulle API. Per quanto riguarda le applicazioni di tracciamento utilizzate nell'ambito dell'Unione Europea, su internet troviamo proprio un elenco di tutti i tipi di applicazioni che sono state utilizzate e quali caratteri vantano. Voi, per esempio, in Argentina avete realizzato un tracciamento che è basato che è di tipo centralizzato sulla base del GPS. Per concludere, andiamo ad analizzare quelli che sono i rischi che vi ho voluto presentare in questa mia esposizione. Allora, nonostante le buone intenzioni del caso, quando le applicazioni di tracciamento sono utilizzate su una base volontaria e consapevole o anche involontaria, si creano comunque dei rischi. Il trolling per le applicazioni di tracciamento che vedono un tracciamento su base Bluetooth. Cosa consiste? L'applicazione che abbiamo scaricato sul nostro smartphone dovrebbe leggere un eventuale contatto con un soggetto risultato ex post factum contagiato, ma che potrebbe essere un'informazione falsata, perché probabilmente eravamo distanti da questo soggetto e separati magari da un muro. Per quanto riguarda invece il fenomeno dell'hackeraggio, Vincenzo Iovino ha dimostrato con un lavoro realizzato con degli studiosi svizzeri la possibilità che l'applicazione Immuni, che è l'applicazione che utilizziamo noi in Italia, possa essere hackerata attraverso un meccanismo che è realizzato da un hacker, porta indietro come una macchina del tempo i nostri smartphone e facendo manifestare una notifica che ci comunica di essere stati a contatto con un soggetto contagiato quando in realtà non è vero. Dal punto di vista sociale, e qui arriviamo al discorso sulla società riflettente, i rischi sono che si realizzi una caccia all'untore, che si realizzi l'ipotesi di una società di controllo nella quale ogni singolo cittadino si sente legittimato a perseguire gli altri cittadini denunciandoli perché potrebbero essere portatori della malattia. Qui arriviamo al concetto di società controllata e di società controllante,
che ci fa pensare all'idea panottica di Foucault, quale struttura carceraria ideata a fine Settecento dal filosofo Bentham, che vede uno schema volto a rendere il potenziamento visibile e vulnerabile della popolazione nel suo insieme, ma che al contempo tende a rafforzare la risposta del potere pubblico teso alla sicurezza nazionale, come avvenne ai tempi della peste, realizzando una sorveglianza panottica sui corpi attraverso norme e dispositivi. Quindi ogni individuo vedrà gli altri individui come potenziali contagiati, con la consapevolezza che egli stesso potrà essere visto in questo modo anche dagli altri. Lo smartphone di ognuno di noi viene utilizzato come strumento per questa sorveglianza panottica di massa. La città appestata si presenta come un contenitore che trabocca di leggi eccezionali, realizza una architettura della vigilanza, dove ognuno deve mantenere la posizione che gli è stata assegnata. E non si tratta di una scelta imposta dall'alto, ma la popolazione, in preda al timore di contrarre la malattia, accetta silenziosamente una sorta di patto in cui essa stessa si fa condizionare nel modo di vivere. Quindi cambia il mutamento di prospettiva dell'esercizio del potere, dal controllo dei corpi al controllo della mente. Ogni cittadino è pronto a sacrificare l'altro ai fini della realizzazione e della tutela dell'interesse superiore, che è quello della salute pubblica. La sorveglianza, che poi è attuata tramite le applicazioni di tracciamento in senso massivo, realizza quella che Deleuze chiama la società di controllo, che facilmente rischia di realizzare un effetto a specchio, quello appunto di sollecitare i componenti di questa società riflettente ad utilizzare i propri smartphone come dei sorveglianti, dei vigilanti in qualsiasi momento e ovunque, controllando anche il proprio vicino di casa e rischiando di poter vivere la propria vita in un continuo stato di allerta che non fa pensare più di poter ritornare alla normalità. In una intervista di Harari realizzata dalla CNN, Harari ha lasciato una dichiarazione in periodo proprio di clou della pandemia Covid. La tecnologia in queste situazioni può essere molto efficace per monitorare la popolazione e scoprire lo scoppio di una nuova malattia sul nascere, contenerla, seguirne tutte le evoluzioni e sapere esattamente dove sono le persone e cosa stanno facendo. Ma se non stiamo attenti, questo può giustificare lo sviluppo accelerato di regimi totalitari. Vediamo adesso, andiamo per concludere, che su un articolo di Science è stato riportato il fallimento delle applicazioni di tracciamento tenute ad oggi negli ultimi 10 mesi dallo scoppio della pandemia Covid. I download sono stati pochi rispetto al rapporto della popolazione di ogni singola nazione. I tamponi che sono stati realizzati sono stati altrettanto pochi e, come ci riporta anche il report dell'Algorithmic Watch, addirittura le applicazioni di tracciamento spesso e volentieri realizzavano una situazione in cui si potevano vedere per un 50% falsi positivi e per un 50% falsi negativi. Quindi, nonostante poi le proclamate promesse di gestione e durata limitata di questo trattamento dei dati solo ai fini di far fronte all'emergenza pandemica, effettivamente noi non possiamo conoscere quali saranno le conseguenze nel lungo periodo di queste deroghe legittimate dalla situazione emergenziale. Considerato il fatto che molti dati che sono stati già immagazzinati nei database, anche senza il consenso degli interessati, domani potrebbero ancora essere riutilizzati senza effettivamente una loro consapevolezza. Quindi vediamo che la pandemia ci ha posto in una condizione simile a quella del gatto di Schrödinger. Ipotizzando quindi di essere noi possibili portatori del virus, dobbiamo prendere tutte le precauzioni per non contagiare il prossimo ed evitare, se ancora non siamo stati contagiati, di essere contagiati. Ma è chiaro che non sappiamo come andrà a finire fin tanto che non apriamo la scatola. Al centro di questa cornice c'è il nostro corpo
inteso come viene visto il nostro corpo all'interno del sistema politico. Quindi per controllare la vulnerabilità del nostro essere umani, le politiche anticontagio lo hanno reso oggetto di precise misure che oggi, come abbiamo visto, possono fungere da opportunità politica per diffondere strumenti di tracciamento e controllo massivo della popolazione, realizzando il vero panopticon di Foucault. Valutando anche, abbiamo visto quelli che sono gli effetti che la pandemia Covid può realizzare sulle pratiche di sorveglianza di massa e i rischi a cui una società democratica come la nostra va incontro, anche se sono state approntate, come abbiamo visto dal GDPR, tutte le regole possibili per realizzare un bilanciamento tra il diritto alla salute pubblica, la sicurezza nazionale e la privacy, creando proprio un cubo di Rubik che, girandolo su se stesso, potrebbe portare a quella che è la formula perfetta del bilanciamento. Ma in realtà, come afferma Byung-Chul Han, un filosofo moderno, realizza tutta questa situazione che vede i nostri corpi non più essere carne e ossa, ma produttori di dati che sono letti continuamente e analizzati, una psicopolitica, cioè un nuovo psicopotere per cui le menti delle persone vengono modellate verso uno scopo uniforme per tutti. Rimane poi problematico e aperto un dubbio di non facile soluzione, quello di comprendere il giusto equilibrio in una prospettiva futura di salvaguardia tra delle libertà fondamentali, realizzando questo ipotetico bilanciamento tra diritto alla salute, sicurezza nazionale e privacy. E qui arriviamo alla fine vedendo il cubo di Necker. Oggi non conosciamo tutte le tecnologie che domani saranno messe a punto, quindi se da cittadini o da giuristi accettiamo di derogare a quelle che sono le garanzie dei nostri diritti fondamentali, oggi in modo sbagliato, domani potremmo rischiare effettivamente di non sapere come potrà andare a finire tutta la situazione. Soltanto il requisito della certezza del diritto abbiamo visto che non garantisce quella che è la tutela dei diritti fondamentali, perché abbiamo visto che molti governi, utilizzando la base di legge, hanno realizzato degli strumenti che vanno contro i diritti fondamentali e sottolineando il fatto che non tutto ciò che è legale effettivamente è lecito ed eticamente accettabile. Grazie per la vostra attenzione. Ora chiudo la condivisione, spero di non essere stata troppo prolissa. Gracias, Valentina. Convocamos entonces a la doctora María Marta Cáceres de Volati, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, para la inauguración formal de este quinto Congreso Interactivo sobre Justicia Electrónica. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, obviamente quiero agradecerle a los organizadores y a las autoridades de este quinto Congreso Interactivo de Justicia Electrónica por esta posibilidad brindada a la justicia de la provincia de Córdoba de poder participar y hacer conocer algunos de los avances y de las acciones que hemos desarrollado en este tema, sobre todo en esta época crucial que nos ha tocado vivir. Porque sin dudas el año 2020 será recordado por todos como uno de cambios profundos. La pandemia de COVID-19 transformó todo, las relaciones sociales, humanas, laborales, e impuso sin dudas complejos cambios. La digitalización debió entonces extenderse y acelerar vertiginosamente, al menos en nuestro quehacer, fundamentalmente al que me voy a referir, para dar paso a una justicia remota y virtual que permita brindar, como es nuestro deber y nuestro objetivo, soluciones y respuestas en un contexto totalmente impensado. Y sin dudas para eso resultó fundamental el papel de la tecnología aplicada, en este caso, a la gestión judicial. Intelectuales, líderes de todo el mundo han afirmado y coincidimos que transitamos un fenómeno histórico que no ha sido vivenciado como tal a nivel global
jamás en las dimensiones que nos toca vivir. Pero a casi un año en el mundo, y prácticamente 9 meses en nuestro país, las medidas adoptadas y el camino recorrido, si tuviéramos en cuenta aquello que ocurrió en marzo del 2020, donde todo nos desconcertó, incluso a los especialistas en la temática, hizo que necesariamente, y ante lo extraordinario de lo acontecido, debiéramos buscar soluciones también extraordinarias. El Poder Judicial de la provincia de Córdoba no estuvo ajeno a esa realidad que también debió trabajar en pos de consolidar la justicia electrónica, o más precisamente la tramitación íntegramente electrónica de las causas judiciales en todos los fueros y en todos los procesos. Y para eso no tengo más que hacer un poco un raconto de cómo fue vivida esta experiencia, incluso desde sus inicios en nuestro Poder Judicial. Córdoba, en ese sentido, cuenta desde hace más de una década, como sistema de gestión judicial, con un sistema de administración de causas, SAC, conocido con esa sigla. Desde el año 2016, en un fuero específico, el de ejecuciones fiscales, se adoptó la tramitación íntegramente electrónica de las causas. Esta medida resultó estratégica porque se trata de un fuero donde la complejidad de la gestión viene dada precisamente por la cuantía de las causas que anualmente se inician y se tramitan. En el año 2018 se extendió esta experiencia al fuero de cobros particulares, donde allí la característica es que el universo de actores se amplía considerablemente. Los resultados fueron sumamente satisfactorios. Y ya en oportunidad de inaugurar el año judicial de 2019, que me tocó hacerlo como primer año de mi presidencia, consensuamos con todo el Tribunal Superior y con las áreas específicas, fundamentalmente de informática, y en ese sentido tuvo una actuación preponderante la Secretaría Civil de nuestro Tribunal Superior. Pensamos que era un momento para dar un salto cuantitativo y cualitativo a esta experiencia que venía desarrollándose, reconocemos, de manera quizá excesivamente gradual en el tiempo. Fue por ello que decidimos apostar con nuestros recursos y con también el apoyo brindado por básicamente la Universidad Tecnológica, con un equipo que iba a trabajar con nuestro sistema informático, apostamos a desarrollar en el curso de ese año 2019 el plan tendiente a la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes digitales en todos los fueros, en todos los procesos y en toda la provincia. Nosotros tenemos dividido en sedes judiciales, la capital y otras sedes del interior. La idea fue comenzar simultáneamente capital e interior. Eso nos llevó a toda una preparación estratégica, logística, que fue realmente hecha con un trabajo a destacar por todas nuestras áreas. Pero en ese sentido creo que fue fundamental que esa capacitación se llevó a cabo no solo a través de todos los medios virtuales, online disponibles, sino también, porque parece que la presencialidad sigue siendo también sumamente importante, a través de equipos que viajaron a todas las sedes y visitaron los colegios profesionales, de abogados, contadores y todos aquellos actores involucrados en este proceso, a los fines, insisto, de facilitar y brindar asesoramiento, y creo que destrabar un poco algunos mitos que existían con respecto a este tema. Alguna gran colaboradora mía, Verónica Rapela, decía que ese fue un verdadero proceso de evangelización
y creo que realmente fue así porque había que destrabar algunos tabúes y algunos miedos que existían no solo en los operadores internos del Poder Judicial, sino también externos. Insisto, trabajos incluso con mesas de atención a los usuarios, tanto virtuales como presenciales, es decir, era una forma de dar, entiendo, un contexto de apoyo y de tranquilidad a todos los operadores para que se sintieran de alguna manera con una serie de, insisto, de apoyos al momento de tener que implementar cada uno de ellos este expediente electrónico. Justamente este proceso que en Córdoba se inició con esta magnitud en agosto del 2019, culminó, a excepción de los fueros de violencia familiar y penal, en diciembre de 2019. Más aún, en plena pandemia, el fuero de violencia familiar, que había comenzado a raíz de las medidas y de las acciones que debimos tomar con presentaciones remotas, también culminó con su proceso, o mejor dicho, inició y participó de este proceso del expediente electrónico. El que quedó pendiente, pero que ha sido iniciado justamente a partir del 1 de noviembre, ha sido el expediente penal, que es posiblemente una de nuestras mayores apuestas. Es bastante más complejo porque nosotros tenemos un proceso que implica una etapa previa con el Ministerio Público, con sumarios que tienen ya un sistema digital diferenciado y que tenemos que de alguna manera complementar y conciliar con el resto del sistema para todos los demás fueros. Lo cierto es que sin dudas la adopción de todas estas medidas y su puesta en marcha de manera previa a la declaración de la emergencia sanitaria que ocasionó la declaración de la pandemia, nos permitió estar mucho mejor preparados para enfrentar este desafío como órgano del Estado a cargo de la prestación del servicio de justicia, garantizando el acceso y la respuesta con la mínima presencialidad. Sin duda, si algún resabio de resistencia existía en los operadores, la pandemia lo fue disipando. Tanto abogados como operadores internos nos reclamaban aún la digitalización de aquellos pequeños espacios que habían quedado sin implementar. El desafío también venía dado por la necesidad de consolidar en un breve lapso un modelo de gestión y tramitación remota de los procesos que respondiera, tal como dije, a la meta de consolidar una justicia electrónica y accesible para las personas. Casi diría que hoy también uno de nuestros desafíos es el de brindar un servicio accesible, sobre todo a aquellos círculos o aquellos grupos de mayor vulnerabilidad. Incluso durante la pandemia se adoptaron, inmediatamente declarada la misma, la justicia de Córdoba no adoptó un sistema de feria, adoptó lo que se llamó un receso extraordinario. ¿Por qué? Porque la justicia de Córdoba jamás se paralizó. El servicio se mantuvo a través de mesas de entradas virtuales, se instalaron sistemas, los mismos teléfonos internos que tenían asesores y demás, fueron llevados a sus hogares los sistemas para que pudieran también atender y continuar brindando el servicio a los grupos de mayor vulnerabilidad. En conclusión, desde la primera hora, en el Poder Judicial de Córdoba se dispusieron todos los recursos y los esfuerzos en brindar las respuestas necesarias, con otra gran premisa: no arriesgar la salud de quienes prestan y reciben el servicio. Sortear este desafío de impartir y garantizar el acceso a la justicia con la mínima presencialidad de los particulares, pero también el menor desplazamiento de los agentes judiciales, concentró
todas las alternativas de innovación. Resultó sin duda una oportunidad invalorable para consolidar las transformaciones que ya estaban en proceso y las aún latentes. Más aún, dejamos de lado algunas premisas y algunos supuestos con los que operábamos en un primer momento cuando comenzamos a transitar el camino para alcanzar una justicia electrónica, como aquella regla de que lo que nace en papel concluye en papel. No fue así. Ejemplo de ellos es la implementación del expediente electrónico mixto, que implica que las causas que tramitaban en soporte papel a partir del 1 de octubre continúen tramitando electrónicamente. Hoy en Córdoba, todos los auxiliares de la justicia pueden presentar escritos de manera remota, aún, insisto, en expedientes soporte papel, notificar online, ratificar fianzas, pagar tasas de justicia, aportes en línea, entre otras muchísimas innovaciones que durante este periodo se lograron. Se habilitó inclusive también en estos tiempos la aplicación Mi Justicia para facilitar la consulta pública de expedientes desde cualquier dispositivo móvil que esté disponible para Android y que se descarga de manera gratuita desde Play Store. También la modalidad de la implementación de la modalidad de teletrabajo nos permitió concretar miles de actuaciones penales desde casi diría los primeros inicios de la pandemia por medio de conexiones múltiples, de conexiones multipunto y punto a punto, bajo condiciones de óptima seguridad realizadas y atendidas por nuestros servicios informáticos. Se llevó a cabo incluso durante este periodo en Córdoba, Córdoba capital, el primer juicio con jurados populares desarrollado en Latinoamérica durante el aislamiento social, y obviamente ya se han realizado varios más a lo largo y lo ancho de toda la provincia. En todos los fueros y circunscripciones se concretaron numerosas audiencias remotas y otras comunicaciones mediante el uso de los recursos tecnológicos disponibles y accesibles para la población. Se acudió al uso de los celulares inteligentes y de aplicaciones tan extendidas como WhatsApp o videollamadas. Y por último, la gradual extensión de la firma digital de las resoluciones judiciales por parte de nuestros funcionarios y magistrados como herramienta superadora de la firma electrónica facilita también la consolidación de una justicia electrónica. Dicha herramienta, con todos los recaudos de seguridad que supone, permite la instalación de dicha tecnología no solo en los despachos judiciales, sino también, y dependiendo de los casos y de las circunstancias de aislamiento, de contagios, en los domicilios particulares de nuestros jueces y funcionarios. Sin dudas, el Poder Judicial y toda la sociedad atraviesa un claro cambio de paradigma. Hace mucho tiempo que la ciudadanía reclama de sus estados un modelo de gobierno abierto capaz de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que brinde además soluciones y respuestas de modo oportuno. Ello sin duda requiere de mayor tecnología e innovación para garantizar la accesibilidad y la eficiencia. Esto tenemos claro todos que se trata de un contexto dinámico que requiere permanentemente de creatividad, compromiso y de respuesta, pero que en el caso de nuestro Poder Judicial podemos hoy afirmar que hemos transitado con el generalizado apoyo no solo de nuestros recursos, sino de toda la comunidad cordobesa. El desafío continúa. No sabemos hasta cuándo,
pero de lo que no dudamos es que estamos mejor preparados para brindar respuestas y contamos con la certeza de que el ideal de una justicia célere, eficiente, accesible y oportuna es posible y se consolida en este modelo de justicia electrónica. Finalmente, quiero nuevamente y para terminar, agradecer la invitación y la oportunidad de comentar la experiencia cordobesa. Auguro un gran éxito para la realización de este congreso, que sin dudas lo tendrá, no solo por lo interesante y actualizado de su temario, sino fundamentalmente por la excelente calidad de los disertantes que así lo van a garantizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Marta. No sé si el doctor Martino, como coordinador general, quisiera hacer algún comentario. Simplemente agradecer a la doctora Cáceres la magnífica introducción que ha hecho a este congreso, que repito, es el quinto que realizamos en forma virtual. Nosotros hacíamos estos congresos mucho antes de la pandemia. Y la historia docet, la historia es maestra. Muchas gracias, doctora Cáceres. Gracias, doctor Martino. Entonces, continuaremos con nuestra sesión de la mañana y coincide que el doctor Modesto Harold, abogado que es actualmente director del Observatorio Judicial Dominicano, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, nos expondrá su presentación sobre la temática. Doctor Modesto Harold. Muy buenos días. Buenos días. Permítanme, antes que todo, agradecer por esta nueva invitación que le conceden al Observatorio Judicial Dominicano, tanto el doctor Antonio Martino como el doctor Luciano Ballarini, que desde la tercera edición, que fue la primera en la que participamos, le han dado la oportunidad a esta iniciativa de compartir algunas inquietudes acerca de los temas vinculados a la justicia virtual, en el caso nuestro precisamente del ámbito dominicano. También saludar la presencia de las autoridades judiciales, tanto de Argentina como de otras latitudes que nos acompañan el día de hoy. Y el tema que nos corresponde tratar tiene que ver, por supuesto, con este escenario extraordinario que nos ha puesto la vida, nos ha impuesto la vida para vivir, que es el COVID-19. Y a partir de estas situaciones que estamos viviendo todos, me propongo reflexionar un poco acerca del tema que ven a continuación: derechos humanos, justicia penal y virtualidad en tiempos de COVID-19, para hablarle un poco de los retos del Poder Judicial Dominicano. Antes de entrar de lleno en estas reflexiones sobre nuestra realidad, yo quisiera un poco introducirles algo de lo que hacemos en el Observatorio Judicial Dominicano, hablarles un poco de nuestra función y de nuestra misión. Como todos ustedes saben, hoy que vivimos estas circunstancias extraordinarias, la ciudadanía no ha dejado de estar íntimamente conectada, íntimamente vinculada a lo que hacen los poderes públicos. Por esa razón, la exigencia de los ciudadanos de respuestas, de satisfacer expectativas de cada uno de los poderes de nuestros estados, ha hecho que aún en este momento la demanda de una administración judicial adecuada, oportuna, correcta, se mantenga. Al punto de que ustedes han visto que con ocasión de COVID-19
desde que se declararon los correspondientes estados de emergencia o de excepción en todos nuestros países, ha habido una gran preocupación acerca de la administración de justicia. Algunos países van más adelantados, otros van aprendiendo sobre la marcha lo que nos depara el futuro a partir de esta experiencia. Por esa razón, nosotros, como Observatorio Judicial Dominicano, desde mucho antes de esta oportunidad, hemos estado analizando las cuestiones vinculadas, y este congreso ha sido una oportunidad para hacerlo, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y su utilidad para la administración de justicia. Enmarcado en nuestra misión de promover, por un lado, la investigación, pero también de contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. Creo que en gran medida, sobre todo tomando en cuenta nuestros ámbitos de investigación, nuestra experiencia, el abordaje de diversos temas de interés nacional, esta es una gran oportunidad para ofrecerle a la República Dominicana y a los países hermanos una visión de nuestra experiencia que permita contemplar o visualizar algunos ajustes que pueden hacerse en aras de mejorar la administración de justicia. Bajo esas condiciones, nosotros, a raíz de una larga tarea de investigación y de difusión del conocimiento, nos enfocamos en diversos tópicos que evidentemente en este contexto son significativamente discutidos en el país. Es importante discutir en el marco de esta pandemia en todos los segmentos de la administración de justicia, los niveles de acceso a la justicia, cómo vamos a quedar a partir de esas exigencias que precisamente tiene la ciudadanía del servicio judicial, cómo interpretará la ciudadanía que el servicio de administración de justicia ha mejorado, cómo veremos los cambios en los niveles de democratización, cómo analizaremos las cuestiones vinculadas a la duración y dilación de los procesos. En definitiva, cada uno de las cuestiones propias de nuestros ámbitos de observación se activan también en esta dimensión del debate a partir de COVID-19. A nosotros nos sorprende la pandemia. Esto fue algo que llegó sin aviso. Sin lugar a dudas, si hay algo de lo que todavía no estamos conscientes, es de dónde vamos a terminar a partir de los efectos de esta lamentable enfermedad. Nuestras sociedades han sido afectadas significativamente, pero habrá secuelas que sobre la marcha pondrán a prueba la solidez de las democracias, del Estado de Derecho y las fortalezas institucionales de los estados. En ese sentido, hay un espacio en el que el COVID-19 representa una gran amenaza para el Estado de Derecho, y para mí es la justicia penal, por múltiples razones. Algunas de ellas las vamos a ir tratando progresivamente. Como ustedes saben, a todos nosotros nos tocó, en el marco de esa transición al sistema acusatorio que algunos estados empezaron allá por el año 1994 con las primeras implementaciones, nos tocó hacer una transición al sistema acusatorio que abarcó reunir las experiencias que se condensan en el Código Tipo Modelo para Iberoamérica y que precisamente ya venían de la experiencia del Código de Córdoba, y que finalmente, luego de un proceso que iniciamos en la década de los 90, logramos poner en manos de una comisión la actualización del Código Procesal Penal, o la creación de un nuevo código, de un Código Procesal Penal para que sustituir el Código de Procedimiento Criminal de 1884. Ese proceso de implementación, un periplo, si se quiere, algo largo, terminó con la introducción de unas actualizaciones en el año 2015 al Código Procesal Penal, y esas actualizaciones precisamente durante ese espacio de tiempo también incorporaron, como veremos en lo adelante, algunos ajustes que tienen que ver con el uso de las tecnologías en el proceso penal. Lo que quiere decir que si nos fijamos en algunas resoluciones que acá cito a modo referencial, que dictó la Suprema Corte de Justicia durante la década pasada, y la misma actualización del año 2015,
siempre ha estado en el marco de las tomas de decisiones del Poder Judicial dominicano la visión o la noción de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el uso de mecanismos virtuales puede mejorar la calidad de la administración de justicia, puede aumentar la calidad de la administración de justicia. Por esa razón, poco después de haberse promulgado el Código Procesal Penal, se pone en implementación en el año 2004 y finalmente ya en el año 2005 teníamos un reglamento para el conocimiento de las audiencias de medida de coerción y de las distintas audiencias durante la etapa preparatoria. Ya en este reglamento se contemplaba que una simple solicitud de una medida de coerción o medida cautelar se podía hacer utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como un mecanismo para agilizar desde esa primera etapa los procesos judiciales. Poco después, una resolución en una secuencia numérica bastante próxima, se dicta la resolución 1732, que abarca la dimensión de las notificaciones, es decir, toda esta burocracia para comunicar las actuaciones judiciales, de manera que en el campo de la administración de justicia, plantea la resolución, surge la alternativa viable de utilizar medios electrónicos que los procesos judiciales permitan lograr estos objetivos que podemos ver acá: celeridad, economía y seguridad procesal. Más tarde se crea el reglamento para el funcionamiento de las oficinas judiciales de servicios de atención permanente, que fueron de las novedades introducidas por el Código Procesal Penal, y ahí se incorpora la herramienta del buzón electrónico para el depósito de solicitudes ante este espacio, que trabaja en horario extendido inclusive, es decir, está permanentemente abierto dentro del ámbito de la justicia penal. Se puede decir que en la República Dominicana el ámbito donde mayor regulación ha habido o se ha generado, no es que sea demasiado, que sea suficiente, pero es donde más se ha hecho, es el ámbito de la justicia penal. Por eso ya cuando llegamos a la actualización de la ley introducida por la ley 1015, esa modificación al Código Procesal Penal en el año 2015, 11 años más tarde, entonces ya se contemplaba que los obstáculos para el ofrecimiento de testimonio, como por ejemplo que un testigo se encuentre fuera del país, podrían ser salvados utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. De manera que, repito, durante la implementación del Código Procesal Penal, toda esta puesta en marcha que hemos podido vivir en esta más de una década, en estos 17 años, casi 17 años, entonces siempre ha estado presente la importancia del uso de las tecnologías. ¿Qué ha pasado a partir de estos primeros ensayos en la República Dominicana? Bueno, el Poder Judicial estuvo o ha estado, se encuentra todavía un poco lastrado por situaciones presupuestarias importantes. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación para la administración de justicia, algo que sabemos muy bien es que es de alto costo. Tendremos un efecto inmediato de este uso, que sería mejorar la calidad del servicio judicial, aumentar los niveles de eficiencia, pero sabemos que la inversión en reajustar todo, en adecuar todas las dinámicas para que esto funcione, tomando en consideración dificultades como la brecha digital, es altamente costosa. Con un Poder Judicial que desde el año 2004 no obtiene la partida presupuestaria que se establece, que implica un 2.66 de los ingresos internos del Estado, se hace muy difícil lograr que inclusive estas pocas medidas se puedan implementar a todo lo largo y ancho de la geografía nacional en términos jurisdiccionales. Siendo así, transcurrido todo un periodo de una gestión que fue la gestión anterior en la Suprema Corte de Justicia, una nueva gestión, que es la del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue designado el año pasado, básicamente se estrenó con la pandemia, genera su discurso de rendición de cuentas de básicamente sus primeros meses de gestión, acontece en enero de este año, y poco después tiene que enfrentar esta situación de la pandemia. Él sí viene con toda una batería
de ideas innovadoras muy interesantes de lo que puede ser la visión de la justicia dominicana desde el año 2020 hasta el año 2024. Mucho antes, por así decirlo, de que pensáramos que esto nos iba a golpear de esta manera, ya venía la Administración de Justicia, los órganos de más alto nivel dentro del Poder Judicial, su Consejo del Poder Judicial, venía pensando cómo lograr mejorar los números del Poder Judicial en todos los ámbitos posibles, cómo lograr mejorar eso a lo que la ciudadanía exige tantos resultados. Así las cosas, desde este momento, el Poder Judicial se abocó en ese plan Visión Justicia 2024 a tratar de alcanzar, mediante 3 ejes, esa mejora de la administración de justicia. En primer lugar, en la dimensión del acceso a la justicia sin discriminación, sin dificultades mayores, está la justicia para todos y para todas, que es la primera propuesta. Cada uno de los ejes tiene evidentemente líneas de acción y tareas concretas que deben ser realizadas para conseguir los objetivos que fueron vislumbrados desde el diseño del plan. Luego se plantea la idea de un servicio judicial oportuno y eficiente, y aquí en este segundo eje es donde entra el tema esencialmente de la virtualidad. Y finalmente, algo que ronda en todo el ámbito de la confianza en el sistema de justicia dominicano, que ha estado lacerada por múltiples crisis durante los últimos años. Entonces se procura, a partir de este Plan Visión Justicia, rescatar un poco, devolverle esa confianza de la ciudadanía que tuvo en procesos de reforma anteriores al Poder Judicial. A grandes rasgos, esto es un poco lo que ofrece el Poder Judicial, planteando que hay unas piezas transformacionales. Aquí podrán ver desde esta perspectiva que desde el ámbito de digitalización, de los servicios y de las normas, se trata de un gran plan de actualización de todo el funcionamiento del sistema. Pero este plan, Visión Justicia, contemplaba que quizás en 4 años nosotros pudiéramos estar discutiendo la idoneidad de las audiencias virtuales en cada uno de los ámbitos procesales, considerando que algunas dinámicas, algunas audiencias iban a representar algunas dificultades para la virtualidad propio de su naturaleza. Sin embargo, esto hubo que adelantarlo conscientes de que todos los cambios traen resistencia de los actores y traen algunas incomodidades e inconformidades, que solo se salvan con diálogo y con una correcta comunicación de los propósitos que tiene cada emprendimiento desde la dimensión pública. Según el plan, hacia donde dirigíamos todo era tratar de optimizar todo el modelo de gestión del despacho judicial, de los trámites, de la respuesta del Poder Judicial. Y en segundo plano vendría el tema de la gestión de los procesos y las audiencias, quizás a partir de unos primeros ensayos pilotos como se han hecho. A raíz de la pandemia, todo esto que ya por lo menos estaba pensado tiene que adelantarse. De esta manera, en ese objetivo 2, que en ese eje número 2 que acabo de mencionar, entonces se plantea el objetivo 2.1, que procura lograr un servicio de justicia eficiente y confiable apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí hay una declaración clara, con probabilidad, por primera vez, con tanta claridad dentro de un plan estratégico del Poder Judicial, donde se establece una línea de acción muy concreta, que es la programación y desarrollo de audiencias utilizando medios digitales. En primer lugar, programación, es decir, llevar las agendas para la celebración de audiencias utilizando medios electrónicos y disminuir los engorrosos trámites de traslado en la Secretaría de los Tribunales, por lo general atiborradas de personas, y más adelante entonces las audiencias virtuales a partir de que ensayáramos un poco, dependiendo de la evolución de los primeros pasos de todo este plan. Por esa razón, esta línea de acción implicaba una serie de productos. Los productos esenciales son un módulo calendario de audiencias, un sistema centralizado de manejo y calendarización de las audiencias en cada sede, y esto permitiría al Poder Judicial, por supuesto, transparentar todo lo que hace el Poder Judicial a disposición de la ciudadanía, mejorando la información a disposición de las partes de los procesos y sobre todo el trabajo de los abogados que vivimos en constante contacto con el Poder Judicial para recibir esta información. Luego se tenía que desarrollar competencias,
a través ya de la Escuela Judicial, de la Escuela Nacional de la Judicatura, mediante módulos de capacitación sobre audiencias eficientes. Lo primero que pretendía el Poder Judicial con el plan era tratar de hacer entender a los operadores del sistema cómo lograr ser más eficientes en el manejo de las audiencias. Y finalmente entonces venía un plan de equipamiento, que es la parte quizás más costosa de todas las salas de audiencias a nivel nacional, para permitir esta dinámica de virtualidad a la que entramos de golpe y porrazo justo a principio de este año 2020. Y por esa razón es que hemos tenido algunos traspiés. El COVID-19 es indiscutible la gran magnitud que tiene, y les decía al principio de esta exposición que una de las cuestiones fundamentales por las que entiendo que afecta a la justicia penal es que la justicia penal en nuestros países es el reflejo de todas las miserias de nuestras sociedades. La justicia penal es el depósito de las cuestiones que no andan bien en la sociedad. Y si podemos construir un lugar común interesante en este sentido, tendríamos que decir que ese impacto del COVID en la población de nuestra América Latina, que implica la reducción de millones de personas a los niveles de pobreza y de pobreza extrema, que implica desacelerar por un lado, pero por otro lado retroceder a momentos anteriores de desarrollo en nuestra región, implica evidentemente un impacto en la justicia penal que tendremos que medir con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque es harta la teoría que plantea cómo son estos fenómenos sociales los que dan lugares a circunstancias que implican en gran medida las etiquetas, la selección criminalizante y los programas de criminalización que terminan siendo el trabajo del día a día del Poder Judicial en la dimensión penal. Bajo esta premisa, entonces, es un gran reto el que tiene la dimensión de la justicia penal en nuestro país, de todos nuestros países y en todos nuestros países a raíz de lo que presenta COVID-19. Es muy probable, no hay que tener demasiados datos para afirmarlo, que los poderes judiciales estarán frente a niveles de conflictividad nunca antes vistos a raíz de la pandemia. Y estos niveles de conflictividad van a ser consecuencia, evidentemente, de los cambios en todas las dinámicas sociales que estaremos enfrentando a partir del COVID-19. Por esas circunstancias, yo veo al Poder Judicial enfrentado vis a vis al COVID-19. COVID-19 lo toma por asalto y tiene el Poder Judicial que dar una respuesta a la ciudadanía mientras se prepara para lo que viene, mientras afronta en todas las dimensiones posibles ese gran desafío de poder satisfacer las expectativas de la ciudadanía. Entonces, nuestra Suprema Corte de Justicia, a mí me parece, nuestro Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, en sentido general, los órganos de mayor jerarquía, el liderazgo del Poder Judicial, se tardó un poco en entender la magnitud del problema. Y ese retraso al principio de la pandemia los hizo tomar, o hizo al Poder Judicial tomar decisiones que parecían que eran consecuencia de que la ciudadanía exigía sencillamente una suspensión de todo el funcionamiento del sistema judicial. Fue el clamor de los abogados, de la comunidad jurídica, pero el Poder Judicial respondió sin que pareciera que tenía el dominio de que esta era la decisión que tenía que tomar en este momento. Por esa razón, la primera decisión que se toma el 18 de marzo, inicialmente, tiene que ver, en el acta número 1/2020, tiene que ver con la suspensión de las audiencias fijadas. Era que no se sabía si la pandemia iba a permitir que siguiéramos viéndonos en los tribunales para conocer audiencias. Entonces había que suspenderla. Era un absurdo seguir fijando audiencias y estableciendo dinámicas procesales si no teníamos algo de certidumbre acerca de lo que iba a pasar. Sin embargo, al día siguiente, poco después, aparentemente por una resistencia del Poder Judicial de tomar medidas en lo inmediato, se suspenden las labores administrativas y judiciales y jurisdiccionales. ¿Qué acontece con esto? El Poder Judicial toma la decisión de suspender las labores, pero también de suspender el cómputo de los plazos procesales, y abre ahí una situación que todavía está por discutirse, que tiene que ver con el hecho de que el Consejo del Poder Judicial es el órgano de administración y disciplina del Poder Judicial, no así un legislador, para referirse concretamente al cómputo de los plazos, o referirse concretamente a qué se tenía que hacer en función del conocimiento de todas las demás cuestiones que entrañan a la función judicial.
Eso está pendiente todavía, inclusive hay acciones de inconstitucionalidad que se fueron interpuestas precisamente por estas circunstancias. Ya el 19 de mayo, fíjense, estamos hablando de marzo, se toma la decisión de suspender en marzo, y el mayo, estamos hablando marzo, abril, mayo, prácticamente 2 meses por delante, es cuando se presenta un plan de continuidad de las labores judiciales. La incertidumbre fue tan grande que tardamos 2 meses, y cuando el Centro de Estudios de Justicia de las Américas generó un primer informe a principios de año, una de las cosas que me comentaron fue que en todos los demás casos vemos que hay decenas de decisiones y de pasos que se han dado, mientras que en el Poder Judicial Dominicano apenas aparecía el acta número 2 de marzo. Es en mayo de 2020 cuando se plantea que podemos lograr sortear la situación a partir de 3 fases. Una fase inicial con una apertura parcial de actividades virtualmente. Esto implicaba para la dimensión de la justicia penal esencialmente el conocimiento de las causas en el ámbito de la jurisdicción de la instrucción, en el ámbito jurisdiccional de la instrucción. Conocimiento de medidas de coerción, conocimiento de audiencias preliminares, etcétera, etcétera. Luego se pasaba a una fase intermedia que tenía que ver con la apertura con limitación de usuarios de los locales de los tribunales, de las instalaciones judiciales. Pero ¿qué aconteció y qué generó un poco de conflicto con la comunidad jurídica? El hecho de que aún en la fase intermedia consta que los tribunales no habían sido abiertos. Entonces empieza un gran reclamo de la comunidad jurídica de la apertura de los tribunales, porque los abogados evidentemente no están trabajando, pero que también los procesos se están retrasando. Finalmente, una fase de apertura que el Poder Judicial la ha comunicado implica la apertura, por supuesto, de todos los locales de servicio judicial. Esto, por supuesto, no iba a ser tarea fácil. Sin embargo, la comunicación del Poder Judicial hacia la comunidad jurídica y la ciudadanía fue muy defectuosa, al punto de que generó tantas dudas que todo este proceso generó o implicó que desde el espacio legislativo se convocara al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial y a los demás consejeros para dialogar acerca de esta situación de la no apertura de los tribunales. Algunos abogados en varias instancias han propuesto, por un lado, la interpelación de forma incorrecta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero por el otro lado también el juicio político, porque se dice que las decisiones tomadas por el Consejo del Poder Judicial han sido excediendo un poco el umbral de las facultades constitucionales que tiene este órgano. En esa situación de conflicto, el Poder Judicial sigue avanzando y genera una primera declaración de normas y principios del servicio judicial adaptada específicamente a la dimensión de las tecnologías de la información y la comunicación. Y con esta primera resolución se propone un poco comenzar a dialogar en términos tecnológicos con la comunidad jurídica para que entienda cuál es el proceso que se va a llevar. Acto seguido, precisamente en la misma fecha, genera un protocolo de manejo de audiencias virtuales. Y este protocolo tiene el propósito de permitirnos entender cómo se iban a celebrar las audiencias en esta materia. Con todo este recuento, entonces yo creo que estamos en la posibilidad de establecer algunos criterios acerca de cuál debe ser o cuál puede ser el futuro de estas discusiones a partir del momento en el que nos encontramos, advirtiendo que todavía estamos en una fase un poco preliminar. Los resultados, los datos nos van a indicar que también actuó el Poder Judicial y cómo pueden hacerse mejor las cosas con el paso del tiempo. Yo pienso que en gran medida lo que ha estado en riesgo desde el principio de discusión de la pandemia son derechos fundamentales. Cuando se suspenden, para que tengan una idea, cuando se suspenden los servicios virtuales en medio de un estado de emergencia, donde los cuerpos de seguridad del Estado arrestan a personas todos los días, con algunos cuestionamientos del uso de la fuerza, de medidas arbitrarias y todo lo demás, no se encuentran estas personas con un poder judicial que pueda tutelar los derechos de los afectados durante el estado de emergencia. Lo que nos hace colocarnos en un peligroso estadio de un semi-estado de policía, por los riesgos que implica que algunas autoridades y medidas legislativas estuvieran estableciendo sanciones ni siquiera contempladas en la ley. Esa es una de las consecuencias por las cuales hubo una crítica permanente al hecho de que la Administración de Justicia no estuviese
abierta y disponible, porque dejaba vulnerables a los ciudadanos frente a esa potestad que asume el Estado, que asume el Ejecutivo en el marco del estado de emergencia, sin que el legislativo hiciera gran cosa para generar los instrumentos jurídicos necesarios para el momento. Entonces, cuando empezamos y ya superamos un poco esta fase, y quizás algunos conceptos y algunas cuestiones quedaron un poco claras, entonces ya vemos la reacción de la comunidad jurídica y de la ciudadanía a las audiencias virtuales. Como dije hace un momento, las resoluciones dictadas, esencialmente las 6 y las 7, han sido objeto de acciones directas en inconstitucionalidad que están pendientes de fallo en el Tribunal Constitucional. Cuestión que nos deja la expectativa porque si eventualmente el criterio del Constitucional va en la dirección de que las actuaciones del Poder Judicial no fueron apegadas a la Constitución, entonces hay mucho riesgo en cada uno de los procesos que se ha celebrado virtualmente. Y esto generaría una crisis sin igual en el Poder Judicial dominicano. Como no podemos anticiparnos en términos, o no tenemos herramientas para anticiparnos a la decisión que puede generar el Tribunal Constitucional, ese es un riesgo latente que podemos prever ahí. Por otro lado, los profesionales del derecho ofrecieron una gran resistencia al uso de las tecnologías. Yo sé que esa resistencia es un poco de la tradición de los abogados, pero como he dicho antes, faltó un diálogo adecuado. Los actores del sistema de justicia, liderazgo del sistema de justicia, el gremio de los abogados, las universidades en la República Dominicana no lograron el diálogo necesario para que todos los actores estuvieran de acuerdo en la virtualización de algunas cuestiones vinculadas al proceso. Se puede decir que el proceso de virtualización aconteció con cierta percepción de imposición de parte del Poder Judicial de las medidas. Y eso en una sociedad democrática en la que la confianza en el Poder Judicial va en picada según las mediciones que se hace a través de Barómetro Las Américas, el Latino Barómetro, el Índice de Estado de Derecho, es bastante riesgoso. Afecta la legitimidad y afecta las capacidades de reordenación del conflicto social que tiene el Poder Judicial. Pero para que esto sea más interesante, el Tribunal Superior Administrativo, que es una corte de apelación, si se quiere, le ordenó al mismo Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial, levantar la suspensión de las labores. Algo sin precedentes que precisamente un órgano de la Administración de Justicia le ordena al Consejo del Poder Judicial que levante las labores a partir de una decisión que ha tomado en una muestra de que sí se puede administrar justicia y que sí se puede tutelar derechos. Bajo esas coyunturas, entonces solo hay una forma de vencer la resistencia. La forma de vencer la resistencia inicialmente es esa comunicación adecuada a partir del entendimiento del liderazgo que debe ejercer el Poder Judicial en estos precisos momentos. Y esa comunicación implica hacerle saber a los actores cuáles son las ventajas de la justicia penal si se administra de forma virtual. En primer lugar, una ventaja evidentísima es que disminuye costos para el Poder Judicial y para los actores del proceso. Llamémosle a esto traslados de un determinado distrito judicial a otro, a largas distancias en el país. Pero por otro lado, llamémosle a esto disminución de los costos de traslado de los reclusos de los recintos penitenciarios. Llamémosle a esto también, por así decirlo, una disminución del riesgo de esos mismos internos que se trasladarían a los tribunales. Solo con esto tendríamos un escenario general de ahorros importantes en beneficio de la administración de justicia. También algo muy relevante que señalan los actores es que la virtualidad, por un lado, disminuye riesgos que son o han sido para nosotros un gran problema que enfrentan las víctimas y los testigos en los procesos penales, sobre todo en los casos de violencia y en los casos de criminalidad organizada. El hecho de no coincidir directamente en un tribunal con un imputado o la persona es responsable de un hecho punible, posiblemente responsable de un hecho punible, ya disminuye un poco los riesgos para la víctima y los testigos envueltos en el proceso. Se aumentan los niveles de acceso a la justicia porque en la medida en que tenemos acceso, por lo menos a las tecnologías, entonces las distancias, las dificultades de medios para acercarnos a un tribunal terminan siendo irrelevantes para que se pueda ofrecer el servicio.
Facilita, por otro lado, medir el funcionamiento de los niveles de productividad y de eficiencia de los órganos jurisdiccionales penales, y para nosotros como observatorio esto es muy importante porque una de las cuestiones en las que hemos tenido más problemas es en el acceso al dato de calidad acerca de la labor del Poder Judicial. Con el hecho de que se pueda registrar todo virtualmente, ya tenemos una idea más acabada de qué produce, qué hace y qué no hace el Poder Judicial. Y por supuesto, la disminución del riesgo de contagio por COVID no solo es en favor de las personas intervinientes en un proceso, sino de cualquier ciudadano que se pueda acercar a requerir un servicio en el ámbito de la jurisdicción penal, el ámbito jurisdiccional penal. Hay algunas desventajas, y estas desventajas las expresan tanto actores, funcionarios del sistema de justicia, como también abogados que participan en los procesos. Las audiencias virtuales, desafortunadamente, pueden agravar una situación de mora judicial, una situación de retraso y dilación de los procesos. ¿Por qué? Bueno, porque hay problemas de conexión que nada tienen que ver con que el juez o los actores quieran o no quieran participar de la administración de justicia. Se producen a veces largas esperas precisamente por los problemas de conexión o porque las partes no pueden coincidir virtualmente, teniendo como consideración que a cualquiera se le puede presentar una dificultad para conectarse, lo que impone una cierta cautela. Y por otro lado, parece que se están suspendiendo muchas audiencias, lo que implica una dilación de los procesos. En segundo lugar, se ha ido a la centralización de todo el servicio judicial, pero no se tomó en cuenta que hay una reflexión pendiente en el Poder Judicial acerca de expectativas que se tuvieron de los modelos de gestión que resultaron fallidas y que tienen que ser retomadas a la hora de pensar en qué se puede hacer con la virtualidad. Hay retrasos injustificados para ofrecer respuestas a trámites muy básicos, una alta burocracia para la tramitación de las notificaciones, no existe una clara conciencia de si las personas intervinientes en los procesos están entendiendo lo que está pasando en una audiencia virtual. Y finalmente, que es una discusión permanente que no ha permitido del todo que esto pueda, aún en la fase avanzada, que sea posible, el juicio penal parece un gran desafío para la celebración de audiencias virtuales, porque dicen muchos actores que se ponen en riesgo los principios de oralidad y mediación y contradicción en el proceso penal. Imagínense pues la labor de contradicción que se genera a partir de los interrogatorios directos, contrainterrogatorios y demás, con reglas muy básicas acerca del ofrecimiento del testimonio que no se pueden garantizar desde la perspectiva de la virtualidad. Esos desafíos los ha planteado la comunidad jurídica, esas desventajas, pero necesitan que venga del Poder Judicial una expresión de que se está entendiendo que esas preocupaciones están y que se están tomando en cuenta. Bajo estas condiciones, yo quería mostrarles ya casi a modo de conclusión, para no extenderme demasiado, que este es el panorama general de la República Dominicana según los datos ofrecidos por el Poder Judicial, y me parece que, insisto, es de las ventajas de la virtualidad. Miren cómo en muy poco tiempo el Poder Judicial puede ofrecer una idea de cuánto conoce y ponerlo a disposición de la ciudadanía solo por el hecho de que se realiza virtualmente. Tiene el dato a la mano con muchísima facilidad y a un menor costo. El total de audiencias celebradas desde que inició todo esto es un total de 3.931 audiencias. Es una cantidad considerable de audiencias y de esas la mayoría han sido virtuales. El problema es que si uno revisa las estadísticas, la cantidad de audiencias presenciales en los distintos ámbitos supera normalmente por mucho esta cantidad de audiencias y aún así teníamos muchísimos problemas. Lo que quiere decir que todavía necesita el Poder Judicial compartirle a la ciudadanía que este mecanismo está siendo eficaz, claro, tomando en consideración la situación en la que nos encontramos. Retos para el Poder Judicial futuros, y con esto concluyo. Insisto que la cuestión elemental es tener en cuenta que la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y de cada uno de los operadores jurídicos es vital para poder emprender cualquier transformación del sistema de justicia. Esta es una oportunidad, pero es una oportunidad con algunas piedras en el camino. Y esas piedras en el camino solo pueden ser levantadas si se entiende la situación en la que estaba el Poder Judicial en términos de confianza antes de que llegara la pandemia. Las dudas sobre el funcionamiento del sistema de justicia afectan significativamente cualquier emprendimiento, por más razonable que sea, desde el Poder Judicial. Se tiene que entender que por la naturaleza del proceso penal, algunas reglas pueden verse afectadas durante las audiencias virtuales, por lo que es importantísimo que los actores puedan dialogar de forma adecuada con cada uno de los operadores jurídicos
estableciendo que efectivamente esto es un proceso voluntario, pero que al mismo tiempo las ventajas de la audiencia virtual no son planteadas sin tomar en cuenta que hay segmentos en los que se deben preservar las cuestiones de manera presencial hasta que se busquen maneras eficientes de hacerlo de esta forma. Se debe garantizar la receptividad de los máximos órganos de la administración judicial de esas exigencias de la ciudadanía. No basta para el Poder Judicial decir que se escucha a la comunidad jurídica y la ciudadanía, sino que tiene que generar los espacios y compartir frecuentemente las conclusiones y los resultados de este espacio. Nosotros participamos en una cumbre judicial nacional que llevó hace algunos años la pasada gestión de la Suprema Corte de Justicia. La principal crítica a esa cumbre judicial nacional fue que fue una cumbre no del sistema de justicia o no de la justicia, sino del Poder Judicial a lo interno. Entonces el Poder Judicial debe salir un poco, aproximarse a la ciudadanía, aproximarse a los distintos actores con la finalidad de ganar la legitimidad indispensable para poder avanzar estos procesos, que a mí me parece en gran medida que son beneficiosos, pero que requiere entender el momento que vivimos. Todavía falta muchísimo por ver, tenemos mucho que trabajar y analizar a partir de todos esos temas, y con las correspondientes aproximaciones, con las oportunas aproximaciones, pudiéramos anticiparnos a situaciones más graves que las que tenemos hoy en día en aras de que el Poder Judicial pueda salir a camino de esta difícil situación en la que se encuentra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Harold, por tu excelente exposición. Damos un espacio para las preguntas que pudieran venir. Si alguien tiene alguna pregunta. Javier Bayón dice y pregunta si en otras especialidades y materias, ¿cómo atienden las demandas? Si por favor pudiera comentar sobre el tema. Claro que sí. Una de las cuestiones que se entienden precisamente por las que decidí que el abordaje sería desde la perspectiva de la justicia penal, porque parece que la que está más empantanada es la justicia penal. En materia civil, por ejemplo, es muy fácil conocer presencialmente 30, 40 audiencias en un día. En materia penal es menos. Pero virtualmente no ha sido un obstáculo para el conocimiento de estas audiencias. ¿Por qué? Porque impera esencialmente ese carácter escrito de la dinámica procesal civil. Y la discusión no es tan accidental, no es tan imprevisible como acontece en materia penal. Entonces, bajo esas condiciones, se ha podido generar o se ha podido mantener una dinámica adecuada en esas materias que ha permitido un flujo constante. Inclusive creo que eso puede favorecer a la descongestión de los tribunales en otras materias, no así en el ámbito penal. Porque los abogados que nos hemos dedicado un poco al derecho penal sabemos que una de las principales dificultades que tenemos los penalistas en la República Dominicana es poder manejar adecuadamente nuestras agendas. Uno entra a una audiencia cualquiera, por más simple que parezca, y pueden resultar cuestiones que nos impliquen horas de trabajo en una audiencia, en aras de preservar derechos, por supuesto. Imagínense que eso acontece en lo virtual. Cada vez que eso acontece en la dimensión virtual, hay una audiencia fijada para una hora concreta, 9 de la mañana, por ejemplo. Si la dinámica de esa discusión se extiende, ¿cómo garantizar que en las horas subsiguientes alguien se pueda conectar adecuadamente? Entonces, esa particularidad ha hecho muy difícil que lo que va resultando mejor en algunas materias no resulte también en el ámbito de la justicia penal.